Cuando hablamos de solucionar una ecuación, entonces nos referimos es a hallar el valor que debe tener la variable x para que se cumpla o para que se satisfaga una ecuación. ¿Ok? A eso es lo que nosotros le llamamos solucionar una ecuación. Es decir, cuando yo tengo algo como 3x más 2 igual, qué sé yo, a 8, ¿sí? Lo que estamos tratando de hallar es un valor. ¿Cuál debe ser el valor que debe tener la x para que se satisfaga o para que se cumpla, es lo mismo, para que se cumpla esta ecuación, esta igualdad? ¿Ok? Eso es solucionar una ecuación. Cuando nosotros solucionamos, o mejor, dependiendo del tipo de ecuación que nosotros tengamos, entonces van a haber distintos métodos de solución. ¿Ok? Y todo va a depender de las operaciones que tenga esa ecuación y además el grado en el que ella está. ¿Sí? A eso hay que tenerle en cuenta también la cantidad de veces que se repite la letra. ¿Sí? Entonces, si la letra, es decir, nuestra incógnita, está más de una vez, si está solamente una vez, si todas las veces tiene el mismo exponente o no tiene el mismo exponente. ¿Ok? Las primeras ecuaciones que vamos a solucionar, pues son ecuaciones donde la variable está una sola vez. ¿Ok? Esa es la característica. Solución de la ecuación cuando la variable está una sola vez. A eso, en general, lo vamos a escribir como ecuaciones de la forma ax más b igual a c. ¿Ok? Entonces les repito, son ecuaciones que se caracterizan porque la incógnita está una sola vez. Cuando esto ocurre, nosotros decimos sencillamente que solucionar esta ecuación implica o se refiere a despejar la variable. Despejar. Así sencillamente le llamamos despejar. ¿Ok? ¿Y despejar qué significa o cuál es el procedimiento para despejar? Recordamos que es trasladar los valores que acompañan a la variable. Trasladar los valores que acompañan a la variable al otro lado de la igualdad, realizando operaciones contrarias y en un orden jerárquico. Entonces, son los dos aspectos que vamos a tener en cuenta. Lo primero, que es en operaciones contrarias. Operaciones contrarias. Y en un orden jerárquico, o sea que existe una jerarquía de operaciones. ¿Listo? Cuando hablamos de operaciones contrarias, pues creo que las conocemos, por lo menos las básicas, que sería la de la suma, su operación contraria es la resta, lógicamente la de la resta será la suma, la de la multiplicación, ¿cierto? Que es la división, entonces vamos colocándolas aquí, la de la suma, su operación contraria es la resta, la de la multiplicación, su operación contraria es la división. Existen otras dos operaciones que normalmente están muy relacionadas y con las que muchas veces se presentan algunas confusiones. Una es la de la potenciación y otra es la exponenciación. ¿Ok? ¿Por qué normalmente o por qué se confunden mucho estos dos casos? Básicamente por la forma que tiene la operación. En ambos casos nosotros tenemos un término y tenemos un exponente. En ambos casos, tanto en potenciación como en exponenciación, tenemos una expresión semejante a esa. El asunto es cómo las identifico, cómo sé cuándo es potenciación y cómo sé cuándo es exponenciación. Pues la cosa es muy simple. Todo depende de dónde está la incógnita.
Si la incógnita es el valor A, es decir, a este valor nosotros lo llamamos la base, y a este valor de aquí arriba lo llamamos el exponente, ¿no? Entonces, si la incógnita es la base, entonces es potenciación, ¿ok? Pero si la incógnita es el exponente, entonces será exponenciación. ¿Sí está claro eso? Sí, señor. A ver, vamos a escribir un poquito más claro. Exponenciación. Significa que si yo tengo un ejemplo que me dice 3x igual a 81, entonces, ¿eso será un proceso de potenciación o exponenciación? Exponenciación. Exponenciación porque la incógnita es el exponente. ¿Está claro? A diferencia del caso x elevado a la 4 igual a 81, en el que aquí la incógnita es la base y eso sería un proceso de potenciación. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es la operación contraria en cada caso? En el caso de la potenciación, ¿cuál es la operación contraria? ¿Cuál dijeron? No, profe, ni idea. La radicación, ¿no? Señor, la radicación. ¿Y cuál es la operación contraria a la exponenciación? Logaritmación. Sí, señor, logaritmación. Entonces, como son contrarias, así como la resta es contraria con la suma, como la suma contraria con la resta, también si yo tengo un logaritmo, la operación contraria será la exponenciación. Y si tengo una radicación, la operación contraria será una potenciación. ¿Ok? Esas son las operaciones que por lo menos ustedes conocen como operaciones contrarias, operaciones básicas y sus operaciones contrarias. Que si hay más operaciones, sí señores, hay más operaciones que tienen sus operaciones contrarias. ¿Ok? Seguramente cuando ustedes vayan avanzando en sus estudios de matemáticas, pues tendrán que ir conociendo esas operaciones contrarias. ¿Ok? Por ahora lo que nos interesa es, bueno, las operaciones y sus contrarias y lo otro que dijimos que era la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía dentro de las operaciones? La jerarquía dentro de las operaciones se refiere a la importancia. ¿Ok? ¿Qué operación es más importante que qué otra operación? Por ejemplo, ¿qué es más importante, la suma o la multiplicación? La multiplicación. Es más importante la multiplicación. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok, pues resulta que no, pero tampoco es más importante la suma que la multiplicación. Entonces, ¿qué criterio debo utilizar si me está diciendo el profe que no es esto, pero tampoco es esto? Entonces, Pues, profe, lo que influye es que de izquierda a derecha, ¿no? Si hay paréntesis, si hay corchetes, todo eso es lo que influye en oh, determinar cuál es más importante que la otra, ¿no? Pues aplicar el PET+. perfecto, por ahí sí va la cosa. Entonces, las operaciones son más importantes en la medida en que intervienen más valores dentro de la operación. Entonces, a medida que haya más valores dentro de la operación se convierte en más importante. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando decíamos que teníamos 3x más 2, aquí tenemos que reconocer cuáles son las operaciones que hay dentro de esa ecuación.
¿Cuántas operaciones ven ustedes ahí? ¿O no ven operaciones? Una, ¿no? Hay multiplicación y suma. Pues realmente aquí hay dos operaciones. Una operación, la que ustedes evidentemente ven, que sería la suma, pero en Y hay otra que es la multiplicación. la operación, ¿cierto? ¿Cuál es la operación aquí? Multiplicación. La multiplicación. O sea que efectivamente hay dos operaciones, la suma y la multiplicación. Ahora, veamos cuántos valores hay en cada operación. En la multiplicación solamente están ellos dos, el 3 y la X. La X es otro valor, que no lo conocemos, pero es otro valor. ¿Ok? O sea que en la multiplicación tenemos dos términos. Hay dos valores. Mientras que en la suma estaría interviniendo el 2 más todo esto. Es decir, dos valores que hay aquí y otro valor que hay aquí, significa que en la suma hay tres valores. Por lo tanto, en esta expresión es más importante la suma que la multiplicación. ¿Ok? Pero ahorita decían, pero es que, ¿qué pasa cuando hay paréntesis? Ah, bueno, entonces, si yo tengo 3 multiplicando a x más 2, aquí la cosa es diferente, porque en la suma solamente están ellos. O sea que en la suma hay dos términos. Y en la multiplicación tenemos el 3 que multiplica a todo. Por lo tanto, en la multiplicación sí tenemos tres términos. ¿Ok? Entonces, conclusión. En este tiene mayor jerarquía la suma. La suma es de mayor jerarquía. Mientras que en este caso, la multiplicación es de mayor jerarquía. ¿Ok? ¿Qué pasará si tenemos algo como 4x al cuadrado menos 3? ¿Cuántos valores tengo aquí? ¿O cuántas operaciones mejor? Tenemos una, que sería la resta, dos, que es la multiplicación, y tres, que sería la potenciación con ese término que tenemos ahí. En este caso, ¿cuál es más importante? ¿Qué dijeron? La potencia. La potencia. ¿Cuántos términos entran en la potencia? Está el cuadrado y estaría la x. Solamente hay dos. En la multiplicación está el 4 con la x al cuadrado. En la multiplicación hay 3. El 4, la x y el cuadrado. Y en la resta estaría todo esto y el 3. Es decir, tres términos que hay aquí y otro aquí más. En este caso, la resta es la de mayor importancia. Aquí, digamos que en orden jerárquico, tendríamos la resta, después tendríamos la multiplicación y por último, la potencia. ¿Ok? Entonces, este sería el orden jerárquico de esta operación. Igual, ¿qué pasa si yo tengo raíz de 4x al cubo menos 5 y todo más 1? La raíz. Ojo, cuando ustedes vean, cuando vayan a decir la operación que sea más importante, esa operación tiene que reunir a todo. Esa es la más importante, la que reúne a todo. Si me estás diciendo que la raíz, el 1, está dentro del radical, No, señor. entonces no es la más importante. Así de sencillo. Cuando me digan la operación más importante es porque yo digo todo hace parte de esa misma operación. Entonces, ¿qué sería lo que decimos que es todo? Pues la suma, ¿no? La suma. Aquí me está diciendo que es todo lo que está dentro de este radical y el 1.
O sea que sí está incluyéndose a todo. Cuando uno construye o cuando se colocan símbolos de radicales, toca tener mucho cuidado de hasta dónde iría la línea del radical. Des en cuenta que yo aquí tuve la precaución de colocarle el ganchito hacia abajo del radical. ¿Para qué? Para indicar que hasta ahí llega el radical. ¿Ok? Cosa diferente si ocurriera esto, si yo colocara la barrita del radical hasta acá. En este caso, el radical sí es lo más importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la raíz llega hasta el 1, es decir, incluye a todos los valores, por lo tanto la operación más importante aquí sí sería el radical. ¿Ok? Otra operación que comúnmente no le hacemos las barras completas son precisamente los racionales, es decir, las fracciones. Cuando tenemos algo como 4x más 2 sobre 5x menos 1, y resulta que existe otro término por acá, por ejemplo, yo digo más 3. En este caso, des en cuenta que el más 3 no hace parte de la división. ¿Por qué? Porque la barra llega hasta aquí nada más. Si la barra se extiende hasta el 3, ahí sí el 3 hace parte de toda la división. ¿Sí está claro eso? Entonces, cuando tengan operaciones como esta, como el radical o como las fracciones, es importante que estas líneas se hagan exactamente hasta donde deben llegar. ¿Sí? No siempre van a ser todo. De pronto, lo que queremos decir aquí es solamente hasta aquí. Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Que la fracción solamente va a cubrir a estos valores de acá. Este 3 no haría parte de esa fracción. Y lo mismo con el caso del radical. Algunas veces, precisamente para evitar ese tipo de inconvenientes, entonces es que se colocan paréntesis. Cuando yo tengo algo como esto, hasta ahí llega el símbolo del radical, pero esto está incluido dentro de un paréntesis. En este caso, si queremos decir con el paréntesis que toda esa expresión está dentro del radical. ¿Listo? O si hago algo como esto. Aquí, entonces, el 3 no hace parte de la división, pero todo sí puede hacer parte de otra operación que se encuentre por fuera. Entonces, ¿qué pasa si aquí aparece, qué sé yo, todo multiplicado por 4? Entonces el paréntesis me está diciendo que la multiplicación está incluyendo a toda la operación. ¿Ok? Pero la división solamente es de esta parte de acá. El 3 no hace parte de esa división. ¿Listo? Este es un caso muy especial porque hasta en las calculadoras podemos o debemos escribir los radicales de esta forma. ¿Sí? Colocamos el símbolo del radical y abrimos un paréntesis para meter todo lo que va a quedar dentro del radical.